Bueno, pues para este experimento del tubo de cobre, necesitamos un tubo de cobre, un imán de neodimio y en este caso voy a utilizar un embobinado que yo hice para explicar la ley de inducción de Faraday. Entonces, bueno, primero vamos a explicar eso, ¿no? Nosotros tenemos un imán y tenemos este embobinado. Entonces, nosotros al acercar el imán, se va a crear un diferencial de voltaje en las puntas que es al nosotros mover este imán a través del embobinado, pues ese diferencial de flujo creado por el movimiento del imán a través de este embobinado va a generar una fuerza electromotriz en las puntas. Entonces, esa fuerza electromotriz va a ser proporcional a la velocidad con la que este flujo magnético creado por el imán cambie en el tiempo. Entonces, si nosotros lo movemos así, ¿no? A través, bueno, así, ¿no? Más rápido, nosotros con un multímetro digital podremos observar que la corriente generada por este movimiento pues va a cambiar, ¿no? Ahí se va a ver que se va a mover, ¿no? De un lado a otro. Bueno, ya que sabemos que el cambio del flujo respecto al tiempo crea una fuerza electromotriz, también es importante saber que ese esa esta acción de nosotros acercar el imán a través de la bobina, esta misma corriente producida por este cambio de flujo va a producir otro campo magnético que se va a oponer al movimiento. Entonces, si nosotros acercamos este imán al embobinado que tengo aquí, se va a crear otro campo que se va a oponer a este movimiento. A eso se le conoce como la ley de Lenz. Es decir, hay una corriente, cuando nosotros acercamos el imán, hay una corriente que va a circular a través de la bobina y esa corriente va a generar otro campo magnético que se va a oponer a este movimiento. O sea que si hay un campo entrando así, ¿no? Pues hay un campo aquí, ¿no? En el imán, ¿no? Entonces ese campo va entrando, ¿no? Entonces se genera una corriente supóngase que en esta dirección. Entonces al acercarlo también esa misma corriente va a generar un campo magnético que se va a oponer a o sea, va a tratar de empujarlo hacia afuera. Nosotros lo empujamos hacia adentro y lo vamos a tratar de empujar hacia afuera. Ese es el principio de la ley de Lenz. Entonces, eso nos va a servir para explicar por qué cuando nosotros dejamos caer un imán dentro de un tubo de cobre, no cae en función de la aceleración de la gravedad. Bueno, o sea, sí, pero también no cae acelerado, sino que cae con un movimiento de una velocidad constante. Entonces, bueno, hacemos el experimento. Primero vamos a dejarlo caer. Ese tubo tiene medio metro de alto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo caer. El imán, no sé si se ve. Vamos a dejarlo caer y escuchemos cuando golpee. Como está afuera, pues va a caer rápido, menos de un segundo, ¿no? O sea, cae acelerado. Pero si nosotros metemos el imán dentro del tubo y lo dejamos caer, no sé si se escuche, espero que sí. Nuevamente. Tarda aproximadamente 2 segundos en caer. O sea, cae a velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, tomamos un diferencial de longitud, ¿no? O sea, un pedazo, ¿no? De longitud de tubo de cobre. Entonces, nosotros al dejar caer el imán, este imán como está atravesando el tubo de cobre, está generando una
En ese diferencial de longitud está generando una corriente eléctrica. Entonces, a su vez, esa corriente eléctrica en este diferencial de longitud está generando un campo magnético que se está oponiendo al campo del imán. Entonces, ese campo magnético generado por la corriente inducida va a hacer que frene su movimiento de caída. Por lo tanto, no va a caer en función de la aceleración de la gravedad. Bueno, sí cae en función de la aceleración de la gravedad, pero cae con velocidad constante. O sea, va frenándolo de tal forma que no cae con la misma velocidad en el punto donde cae, que pues si lo dejamos caer adentro, ¿no? Nuevamente pues vamos a repetirlo. Se podrá escuchar cómo va pegando a través del tubo. Espero que sí, lo voy a hacer más cerquita. Entonces, como vemos, ese campo magnético producido por la ley de Lenz en el tubo hace que se frene el imán al caer. Una forma de que nosotros podamos hacer que este movimiento sea todavía más lento sería reducir la resistencia del conductor. Bueno, nosotros sabemos por la ley de Ampere que el campo es proporcional a la corriente, ¿no? Entonces, sabemos también por la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si nosotros reducimos la resistencia, pues podremos hacer que este imán caiga más lento. Una forma de hacerlo sería pues probar con otro conductor, o como sabemos que la resistencia de un conductor decae con la temperatura, pues podríamos enfriarlo a tal punto que su resistencia sea cero y prácticamente se vería como el imán flota, o sea, flota prácticamente, porque pues el campo magnético producido por la corriente inducida pues haría que esto lo empuje hacia arriba y flote. Tengo aquí otro tubo de cobre. Bueno, este es el que usé primero, este es el segundo. Este lo dejé 12 horas en el congelador, ¿no? Esperando reducir su temperatura para probar que al dejarlo caer va a tardar más tiempo en caer que si lo hacemos con el tubo original, ¿no? A temperatura ambiente. ¿Se puede ver la diferencia de temperatura? No, creo que no. Bueno, vamos a repetir el experimento. Tal vez no se note, pero son unas décimas de segundo que sí cae más lento. El experimento lo repetí 5 veces, así que les puedo confirmar que sí tarda un poquito más. De hecho, si lo lográsemos congelar con nitrógeno líquido o usar otro material que no sé, a unos bueno, que a esa temperatura, ¿no? Eso está como a menos 4 grados centígrados. Otro material que sea un superconductor a esta temperatura, pues podríamos observar que realmente el imán flota y pues se ve bien. Bueno, pues espero haya quedado claro, ¿no?, el concepto en este experimento.